Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. En esta ocasión nuestro proyecto va a ser hacer esta preciosísima mochila. Tiene una base muy trabajada, miren qué hermosura, espectacular. El fajón lo vamos a hacer con el telar Kumihimo y miren el resultado de esta mochila, pues la vamos a hacer juntos. ¿Qué les parece? Este será nuestro proyecto. Así pues, a tejer. Vamos a trabajar con 6 colores, todos estos. Los materiales que vamos a necesitar, las medidas, las cantidades, todo lo dejaré escrito en la cajita justo debajo del vídeo donde marca ver más o leer más. Ustedes le pinchan ahí y se va a desplegar todo un texto. Entonces ahí pondré las medidas de todo, las cantidades de todo. Ahora vamos a ver los materiales que vamos a usar para la mochila entera, incluido fajón, borlones y todo. Hemos quedado que son 6 colores de hilo. Vamos a usar la aguja, en mi caso 1,75 porque este hilo mide 2 milímetros. Vamos a usar un marcador, tijeras, aguja lanera, unas bolitas para lo que son los cordones de la mochila. Son opcionales, ¿vale? Si los tienen bien y si no, no pasa nada. Para el fajón vamos a utilizar un telar Kumihimo. También va a resultar útil para los borlones tener un cartón, una piecita de cartón de 14 centímetros. Y las cantidades que vamos a necesitar aproximadamente es de hilo negro 230 gramos, de amarillo 40, de 40 a 50, ¿vale? En color naranja de 40 a 50, del blanco de 60 a 70, del rojo 50 a 60 y el beige de 75 a 80 gramos. De todas formas, como ya digo, todo esto lo dejaré escrito en la cajita del vídeo. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 8 puntos. Este primero no cuenta. Empezamos a contar ahora 8 puntos dentro de nuestro anillo. 2, 3, hasta 8. Una vez tenemos los 8 puntos hechos, esta colita de aquí, pues ya la ajustamos. Y aquí ya podemos cerrar nuestra vuelta. Como no son, trabajamos en espiral, no son vueltas cerradas, pues aquí lo que hacemos es un punto normal. Cogiendo la segunda mitad del punto, es decir, vamos a ir cogiendo esta parte del punto, no el punto completo. ¿Bien? Vale. Ahora vamos a incorporar todos estos colores que son 5 más el que estamos usando, 6 colores en total. Vamos a trabajar con 6 colores. Vamos a hacerlo de esta manera. Aquí tenemos los 5 colores con los que vamos a trabajar, además de este color negro. Entonces estos hilos los vamos a colocar aquí encima. Vamos a ver, porque yo aquí tengo muy poquito espacio para manejarme con tanto ovillito. Colocamos estos hilos aquí encima. Esta hebra con la que trabajamos la colocamos por debajo. Y ahora vamos a hacer de nuevo aumentos. O sea, de nuevo no, en esta vuelta, perdón, en esta vuelta vamos a hacer 8 aumentos. Entonces, en este primer punto, tenemos la hebra negra por debajo. Enganchamos y tejemos por encima. Y hacemos 1, 2 puntos. Nos vamos al siguiente punto.
Aquí, no sé si en la cámara se aprecia, porque al ser hilo negro, pero aquí tenemos una espiguita. ¿Sí ven la espiguita? Nosotros cogemos la parte trasera de la espiguita. No cogemos el punto completo, sino la parte de atrás. Y volvemos a hacer 2 puntos. En cada uno de estos puntos vamos a hacer doble punto. Estos hilos pues aprovechamos y los vamos también recogiendo, los vamos tejiendo por dentro para que no nos queden hilos colgando por fuera. Ahora aquí vamos a hacer otro aumento más y vamos a esconder todas estas hebras. Esta no, porque es la del anillo, pero estos los vamos a esconder. Lo que hacemos es que vamos jalando de ellos, vamos tirando de ellos, así, vamos ajustando hasta perderlos. ¿Mm? Vamos a tirar demasiado porque si no los sacamos y tenemos que volver a empezar. No nos interesa. Vamos a así. Y ya quedan escondidos. Seguimos tejiendo en el anillo mágico. O en los primeros puntos del anillo que hemos hecho. Tenemos 8 puntos en un principio, pero ahora estamos haciendo 8 aumentos. Entonces al final tendremos 16 puntos. Aquí hacemos otros 2. Otros 2 hasta finalizar la vuelta con 16 puntos. Vamos con la vuelta 3, donde vamos a volver a hacer aumentos en cada punto. Si tenemos 16 puntos, pues vamos a hacer 16 aumentos. Este marcador es muy gordito. Voy a usar este otro que me va un poquito mejor. Así. Bien, marcamos el primer punto. Y en este mismo punto corresponde el segundo punto del aumento. Entonces ya tendríamos 2 en el siguiente. Otros 2 puntos. Así hasta completar los 16 aumentos. La siguiente vuelta será la vuelta 4, donde vamos a hacer un punto y un aumento. Comenzamos con un punto, como siempre cogiendo la parte de atrás del punto, la segunda mitad o la mitad de atrás. Hay diferentes formas de, de verlo. Marcamos. Este punto lo hacemos sencillo, un punto. El siguiente lo hacemos en aumento, que son 2 en el mismo hueco, en el mismo punto de la vuelta anterior. Repetimos, un punto, el siguiente, un aumento, 1 y 2. Así vamos a ir haciendo toda la vuelta hasta el final, que entonces tendremos 48 puntos. Y de vez en cuando nos aseguramos que están todos los hilos escondiditos. Por ejemplo, aquí vemos el rojito que se aprecia un poquito por aquí, pues ajustamos. Listo. Y seguimos tejiendo toda la vuelta. Recuerden, un punto y un aumento. Vuelta 5.
Retiramos el marcador, comenzamos la vuelta. Aquí vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Nuestro primer punto marcamos. Y luego seguimos tejiendo un punto más. Estos 2 primeros puntos pues son puntos normales, un punto en cada punto. Y el siguiente hacemos 2 en el mismo. Hacemos 1 y 2. Repetimos. 2 puntos normales, 1 y 2. Y aquí el aumento. 2 puntos en el mismo. Y aquí está el segundo puntito del aumento. Eso es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta. Y acabaremos teniendo 64 puntos. De vez en cuando giramos nuestro trabajo y nos aseguramos que no se nos queda ningún hilito de por fuera. De ser así, el color que distingamos por que se sale, ese es el que ajustamos hilo a hilo para que no se nos vean los colores a través. Vamos con la vuelta 6. Esta vuelta la vamos a hacer en blanco. Entonces, este último punto que hemos hecho, lo vamos a cerrar con el color con el que vamos a tejer ahora. Aquí hacemos el cambio. De esta manera. Cerramos ya con el blanco y tejemos nuestro primer punto de la vuelta en blanco. Este lo vamos a marcar. Esta vuelta vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Y acabaríamos teniendo 80 puntos. Entonces vamos tejiendo 1, 2, 3 y hacemos aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Repetiríamos así toda la vuelta. 3 puntos y un aumento. Tenemos 2 y el aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Miramos por detrás. Aquí se me ha quedado el rojo un poquito rezagado. Entonces cogemos la hebrita roja y tensamos. Y de esta manera ya quedó escondido. Procuremos que no se nos queden hilitos por fuera. Aquí, si no quieren poner el marcador, no pasa nada. El propio color ya nos indica dónde empieza, dónde acaba la vuelta. Bien, recuerden, 3 puntos, un aumento. En la vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos, un aumento, pero con un cambio. Vamos a ir haciendo, intercalando los dos colores, blanco y negro. Entonces hacemos un punto blanco, no lo cerramos y lo cerramos en negro. Hacemos un punto negro que cerramos en blanco. Vamos a marcar. Este es nuestro primer punto de la vuelta. Hacemos otro punto blanco. Cerramos en negro. Hacemos el punto negro. Cerramos en blanco. Ya tenemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Este siguiente vamos a hacer uno blanco. Un momentito que tengo este que lo he cogido mal. Aquí. Vamos a hacer uno blanco. Cerramos con el negro y en ese mismo punto hacemos un punto en negro. Porque este es el aumento.
Este lo cerramos en blanco y volvemos a repetir. Un punto blanco, cerramos en negro. Un punto negro que cerramos en blanco. Un punto blanco que cerramos en negro. Un punto negro que cerramos en blanco. ¿Y cuántos llevamos? Vamos a ver. Aquí tenemos el aumento. Este es el aumento que hemos hecho. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Ahora nos corresponde el aumento. Hacemos uno en blanco que cerramos en negro. Y en el mismo punto pinchamos y hacemos uno negro que cerramos en blanco. Y así vamos haciendo toda la vuelta. Un punto negro, un punto blanco y cada 4 puntos un aumento. La vuelta siguiente, que sería la 8, vamos a hacerla toda en blanco y vamos a ir aumentando puntos cada 5. Hacemos 5 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento y así iríamos todo alrededor. Y llegamos a la vuelta 9. Esta vuelta la vamos a hacer en color naranja. Entonces este último punto lo vamos a cerrar en color naranja. Y con este color vamos a hacer toda la vuelta. En esta vuelta nos corresponde hacer 6 puntos y un aumento. Comenzaríamos aquí un punto, 2, contamos hasta 6. Aquí. Contaríamos hasta 6 y luego haríamos el aumento. Llevamos 3, 4, 5, 6. Y aquí hacemos el aumento, que son 2 puntos, pinchando en el mismo punto. Y eso lo vamos repitiendo hasta el final de la vuelta. Llegamos a la vuelta 10 y la vamos a tejer en rojo. Entonces yo mi último punto aquí lo he cerrado ya con rojo. Y aquí empezamos a tejer y vamos a hacer 7 puntos y un aumento. Entonces vamos tejiendo de igual forma. Cada color que dejamos de usar vuelve a formar parte de los hilos internos, ¿sí? Entonces ahora aquí 3, 4, hasta 7. Cuando ya tenemos los 7 puntos, hacemos un aumento. Y esto lo vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Recuerden, de vez en cuando miramos, por ejemplo, en este caso, se ha quedado el amarillo aquí por fuera. ¿Sí pueden verlo? Entonces yo cojo la hebra amarilla y lo escondo. Y así ya va quedando de igual forma por detrás que por delante. La siguiente vuelta será la vuelta 11. La vamos a hacer en negro. Y aquí vamos a ir haciendo 8 puntos, un aumento y acabaremos con 160 puntos. Entonces vamos contando y emplazando los aumentos cada 8 puntos. Si os está gustando, por favor, suscríbanse. Si os gusta cómo trabajamos, os gusta nuestras mochilas, lo que hacemos aquí, pues es muy fácil. Te suscribes, le das a la campanita y así te llegarán las notificaciones cada vez que tengamos un nuevo vídeo
Además puedes entrar en el canal y ver todos los vídeos que tenemos publicados hasta el momento. Tenemos un poquito de todo. No solo tenemos mochilas Huayu, también tenemos amigurumi y tenemos otras cositas. Entonces aquí vamos 2, 4, 6, 8 y hacemos un aumento. Así pues, recuerda, te suscribes, le das a la campanita, le das a me gusta y todo eso es de gran ayuda para poder continuar con el canal adelante. Así pues, muchas gracias por adelantado. Bueno, esta vuelta la acabaremos 8 puntos, recuérdenlo, 8 puntos un aumento, 8 puntos un aumento, así vamos repitiendo. Y cuando lleguemos al final serán 160 puntos. Algunas de vosotras me habéis preguntado por qué hay este escalón, por qué se forma este escalón. Yo les explico, eso no es un error, no es que esté mal hecho. Esto forma parte de la técnica. Trabajamos en espiral, por lo tanto no hay principio ni fin en la vuelta y al trabajar en espiral esto es lo que ocurre, pero no es un error, forma parte de la técnica, ¿sí? Bueno, recuerden también ir recogiendo los hilitos. Miren que aquí en este poquito que hemos hecho de negro ya tenemos unos puntitos rojos que asoman. Así pues, así, ya está, recogidito y no se ven los hilos por el revés. Y lo vamos a dejar aquí. Chicas, chicos, lo vamos a dejar aquí, se nos acaba el tiempo. Pero continuamos en el siguiente vídeo, en el vídeo 2. Así pues, por eso es importante que le des a la campanita para que cuando se publique el siguiente vídeo, pues te lleguen a las notificaciones y entonces no te pierdes ningún paso. Un saludito, cuídense mucho. Hasta luego.